¿Debemos apoyar a los jóvenes artistas con nuestro dinero? El hecho de tener que buscarse la vida no empuja a los jóvenes a crear sus obras como en los viejos tiempos. Con la situación general, podemos permitirnos invertir en cultura. Sus preguntas sobre la cultura en Europa las responde hoy en iTalk Paul Dujardin, director del Palacio de Bellas Artes de Bruselas. El Palacio de Bellas Artes es un lugar muy de moda. El Palacio de Bellas Artes es un centro de arte multidisciplinar, en el que la producción y el apoyo a la creación son las prioridades en su misión europea. Precisamente hemos preguntado a los jóvenes en la Gran Plaza, aquí en Bruselas. Primera pregunta. Me gustaría saber cómo pueden las películas europeas competir con los éxitos estadounidenses. ¿Tenemos los medios en Europa para competir con los grandes presupuestos estadounidenses? Totalmente, creo que el cine europeo es la base de todas las creaciones cinematográficas desde tiempos de los hermanos Lumière. Y pienso que hoy vemos, gracias al apoyo del programa Media, la tendencia de que el cine está en crecimiento en Europa. Hay países y países y hay desigualdades. Francia, por ejemplo, tiene una gran industria cinematográfica, otros países menos. Sí, globalmente, pero hemos visto que el cine escandinavo, el danés, el noruego, incluso el rumano, han ganado grandes premios en festivales europeos y vemos un crecimiento alrededor del 25% en la producción. Hemos visto esto en las estadísticas. ¿El 25% de qué? De todo el mercado de distribución del cine europeo, y vemos que el cine estadounidense está decayendo. ¿En todos los países? En todos los países europeos. Otra pregunta para Paul Dujardin. Me gustaría saber qué opciones puede crear en el futuro para los jóvenes artistas, la música para estudiantes, personas que han elegido esa profesión, qué puede mejorar, qué oportunidades hay para esas personas. En la Unión Europea el presupuesto destinado a cultura es de 400 millones de euros entre 2007 y 2013. ¿A dónde va ese dinero? Es muy importante saber que para el futuro, diría que es el tercer pilar europeo, junto con la unión política y económica, y tanto a nivel de la industria como en el mercado creativo, podemos decir que hay un crecimiento muy importante. Es más importante que la industria del automóvil, más importante actualmente que, por ejemplo, la cifra global de tecnologías de la información. Alcanzamos el 4% de presupuesto en los países europeos respecto al Producto Nacional Europeo, que va a la industria de la cultura. Pero ¿quién decide la concesión de este dinero? ¿No está de acuerdo en que en los buenos tiempos los artistas sobrevivían por su propia fuerza a pesar de las penurias? No, en absoluto. Pienso que siempre hubo una industria, que ya sea por ideología, como los que construyeron las catedrales, por ejemplo, o los grandes mecenas, o ya sea, digamos, la propaganda. Siempre hubo una clase media que veía el interés en desarrollar las ciudades. Ya sea Bruselas, París, las ciudades medianas, el turismo de hoy en día, en Barcelona o en otro lugar, hay una economía, un futuro en los empleos de la cultura. Otra pregunta sobre la cultura en iTalk. Bonjour, Monsieur Dujardin. Je suis Pascal, je suis belge. Beaucoup d'initiatives sont Hay muchas iniciativas para inculcar a los niños la afición por la música clásica. ¿Tiene alguna idea para hacer lo mismo con el jazz? Merci. Usted ha tomado iniciativas en el jazz, pero ¿debemos elegir un género musical? ¿Debemos promover otras músicas? Diría que el jazz tiene una gran tradición y creo que en la Europa de hoy integrada, esta muralla china que vamos a construir en torno a Europa para protegerla no es una buena idea. El jazz es una gran tradición que viene de otras culturas, de la emigración. Hay 20 millones de europeos que vienen del continente africano y la tradición viene de Estados Unidos. Es un género de libertad, de creatividad. Se pueden estimular junto con la música clásica otras formas para tener una gran educación musical. ¿Pero quién decide? ¿Es la Comisión Europea, los políticos o personas como usted que gestionan estos centros? Creo que es el público, está en la educación. Es el mayor mercado en el que puede entrar el dinero público a través de las escuelas de música, de los conservatorios, etc. Y hoy lo que es interesante es que la formación de los jóvenes y de los músicos es mucho más interdisciplinar.
Tuvimos grandes virtuosos que salían de la escuela de Varsovia, Chopin, etc., es decir, de la virtuosidad técnica. Hoy los músicos son más multidisciplinares. Por ejemplo, te fijas en alguien que recibe un premio en un concurso de piano. Descubres que ha tenido una formación de jazz, pop y rock, porque por tradición estas diferentes influencias musicales son importantes en su creatividad contemporánea. Y lo mismo si se trata de un músico clásico. Paul Dujardin responde a otra pregunta. ¿Cómo puede Europa ayudar a los artistas de los países más pequeños de habla no inglesa o francesa para promover sus trabajos fuera de sus países? ¿Cómo podemos ayudar a los países que no hablan esas lenguas? ¿Qué hay que hacer? Creo que Europa tiene, si no me equivoco, 24 lenguas oficiales. Y es importante decir que hay unas 60 lenguas minoritarias en Europa. Es importante estimular al público porque a través de la creatividad literaria o cinematográfica. Lo que dice es cierto, la gente no quiere ver obligatoriamente películas en finlandés subtituladas. Debo decir que mis primeras películas fueron películas de Bergman, en sueco. Personalmente puedo ser atípico, pero está claro que hay que estimular a la comunidad local y la traducción es muy importante. En la difusión sabemos muy bien que es un desafío y que resulta relativamente caro. Pero esta Europa diversa debe estimular la diversidad. Los franceses son los primeros que no apoyan sus lenguas minoritarias. La excepción francesa. Totalmente, el euskera y otras. Pero está claro que debo decir que me intriga siempre poder descubrir esa gran diversidad. El escocés, por ejemplo, etc. Personalmente soy favorable a esta diversidad lingüística y creativa en Europa, para no llegar finalmente a una lengua única, francés, inglés o alemán, que son las más habladas en Europa. Una última pregunta en iTalk para Paul Dujardin. Me pregunto por qué las óperas clásicas se están representando de forma contemporánea, por qué no mantenemos la autenticidad de las obras. ¿Debe Europa decir algo si paga subvenciones a la cultura a la hora de poner en escena esas obras? Creo que es importante. Siempre hay ese debate desde que se creó el Palacio de Bellas Artes en 1920 en Bruselas. Siempre surge el problema entre si poner en escena la creación contemporánea o las obras originales. En el siglo XVIII la ópera era muy popular y ahora la hemos redescubierto. Pienso que la cultura europea de hoy se basa en la gran diversidad cultural de la Europa del pasado. Y creo que la ópera es el símbolo de esta forma de libertad. En el siglo XVIII era un arte popular. Hoy vive un renacimiento. Siempre ha promovido las revoluciones, ya sea Verdi o la muda de Portici en Bélgica. Era un arte popular, democrático, que hoy encuentra una forma de democratización en la cultura. Y creo que es importante volver a ver películas, como La flauta mágica de Bergman, que ha posibilitado llevar la ópera a las salas de cine. Y ahora lo vemos actualmente que el teatro y el cine encuentran en la investigación y desarrollo económico de Europa un gran acceso a las grandes salas, ya sea la Royal Opera de Londres, de revivir las antiguas obras al gran público con un gran éxito, tanto en el teatro como en la ópera. Paul Dujardin, gracias por sus respuestas. Nos vemos en el próximo iTalk desde aquí, desde el Parlamento Europeo en Bruselas, en Euronews.